Que tenga funciones trigonométricas las vamos a simplificar con común denominador, multiplicando por el conjugado para llegar a la primera identidad trigonométrica o cambiando las secantes, cosecantes, tangentes y cotangentes a expresiones más sencillas, es decir, en términos de seno y coseno. Vamos a hacer uno donde digamos hay que pensarlo un tris más. Si tengo 1 más tangente de u sobre 1 más cotangente de u, ¿qué hacen? Quiero simplificar eso. ¿Es igual a qué? ¿Me sirve de algo pasar, digamos, por ejemplo, cotangente de coseno a seno? Coseno sobre seno. ¿Y esto es seno sobre coseno? No es necesario hacer ambas, es decir, todas estas simplificaciones se van a poder hacer de 1000 formas diferentes. Pero si acá tengo cotangente y tangente y son las únicas que tengo, pues simplemente pongo cotangente como 1 sobre tangente. ¿Listo? Entonces arriba no le cambiaría nada. Y abajo me quedaría 1 más 1 sobre tangente. Esto porque eventualmente lo que yo quiero es que se cancele esas tangentes de alguna forma. ¿Y ahí qué más hago? En el denominador, ¿qué puedo hacer? Para simplificarlo, fíjense que siempre que tengan dos fracciones sumando, pues lo que voy a hacer es encontrar el común denominador para sumarlas y que me quede solamente una fracción pues grande. ¿Sí? Acá ya tenía una fracción grande, lo único que podía hacer era cambiar la cotangente por 1 sobre tangente o, que habían dicho, seno sobre coseno y coseno sobre seno. Ahí ya es más largo porque estoy cambiando dos cosas que no necesitaba. Entonces, otra vez, abajo tengo dos fracciones, el 1 y el 1 sobre tangente. Entonces puedo escribir esto como tangente sobre tangente, hacerlo paso a paso para que nadie se pierda, y esto 1 sobre tangente de u, para poder sumar las dos fracciones que están en el denominador. ¿Listo? Entonces me queda 1 más tangente de u arriba, y abajo tangente de u más 1, ambas sobre tangente de u, que es el común denominador. ¿Sí se entiende? Ahora, otra cosa que quería aclarar con esto es, aquí pueden hacerlo de las orejas, entonces vuelven y copian, voy a poner las dos únicamente para que vean lo que uno pierde de tiempo. Esto sobre 1 y tangente de u más 1 sobre tangente de u. Entonces hacer las orejitas y escribir eso y se demora 1000 años. ¿Listo? Esto no lo van a hacer. Si es que van a hacer este procedimiento porque no lo ven claro, es multiplicar por el recíproco. No hacer las orejitas porque mientras copian otra vez toda la expresión pierden un montón de tiempo. Acá lo que yo quisiera que hicieran es esto. Esto se va con esto, 1 más tangente, tangente más 1 es lo mismo. Y el denominador del denominador sube. ¿Listo? ¿Por qué es la razón? Por lo que acabé de decir. Arriba tengo 1 más tangente de u. Y dividir por ese paréntesis que puse aquí es multiplicar por el recíproco. Tangente de u sobre tangente de u más 1. Y entonces, ¿qué pasa con tangente de u más 1 y 1 más tangente de u? Se cancelan y me queda el tangente de u arriba. ¿Bien? Entonces siempre que tengan, por ejemplo, a sobre b sobre c sobre b, cosas así, los denominadores se pueden cancelar, o si tengo los numeradores iguales se cancelan. ¿Bien? Y lo único que digamos puede quedar, que es este caso específico, es que el denominador del denominador suba arriba. Y entonces por lo tanto todo esto, esta expresión negra era tangente de u. Eso fue lo que me quedó al simplificar. ¿Sí se entiende o alguien se pierde en ese paso que estoy aclarando? ¿Sí está bien? Listo. Siguiente, seno de teta sobre 1 más coseno de teta más 1 más coseno de teta sobre seno de teta. Entonces aquí, ¿qué harían? Vuelvo y repito lo que hay para hacer. Como un denominador, multiplicar por el conjugado para sacar la primera identidad trigonométrica o factorizar esa diferencia de cuadrados, que es lo que habíamos hecho en un ejercicio antes. O cambiar las funciones trigonométricas de secante, cosecante, tangente, cotangente a las básicas seno y coseno. O sea, acá hago algo de eso. Ya tengo senos y cosenos. Como un denominador, ¿qué me quedaría? Seno por esto, que ya es largo. Y después entonces seno cuadrado y esto, por esto que me salen 4 términos, eso está bien largo. ¿Sí o no? Entonces lo que puedo hacer es más bien en el denominador de la primera fracción multiplicar por su conjugado para que el denominador me quede un seno cuadrado. Esto es lo que tienen que pensar bien. ¿De qué me sirve hacer multiplicar el conjugado? Me quedaría 1 cuadrado menos coseno cuadrado, que por la primera identidad trigonométrica es un seno cuadrado y se cancela con este. ¿Sí? Entonces lo voy a hacer para que lo vean y para que sepan, antes de escribirlo, no importa si lo escriben
Es decir, si están trabajando en lápiz simplemente lo borran, pero si se les ocurre algo pues lo hacen. Si se les ocurrió sacar el común denominador pues lo hacen a ver si por ahí llegan. Fijo pueden llegar y demorarse un poquito más. Pero si ven que va a ser muy largo, pues nada, piensan en otra opción. Entonces acá es seno de teta sobre 1 más coseno de teta multiplicado por 1 menos coseno de teta arriba y abajo. Ese es el conjugado del denominador de esa fracción. ¿Listo? Voy a trabajar solamente con esto por ahora. Y ahorita le sumamos el resto. Entonces, ¿qué me queda arriba? Seno de teta multiplicado por 1 menos coseno de teta. Y abajo eso, 1 cuadrado menos coseno de teta al cuadrado, que es coseno cuadrado de teta también. ¿Sí o no? A más b por a menos b, a cuadrado, que igual no hace nada ese cuadrado, menos b cuadrado. ¿Todo lo ven? Y esto de aquí abajo, por la primera identidad trigonométrica, que es seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, voy a ponerlo aquí. Seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Y lo que tengo acá es 1 menos coseno cuadrado. Entonces paso esto a restar y listo. ¿Qué me quedó? ¿Sí lo ven o no? 1 menos coseno cuadrado es igual a seno cuadrado de teta. Entonces el denominador de esta expresión se convierte en solamente un seno cuadrado de teta, que se cancela con un seno de arriba. Entonces este se va con un cuadrado. Me queda solamente 1 menos coseno de teta sobre seno de teta. Y a la derecha, la expresión que me hacía falta, ya tiene ese mismo denominador. Fíjense que está sobre seno. Entonces más 1 más coseno de teta sobre seno de teta. Entonces queda eso. Como un denominador seno, 1 más 1, 2. Menos coseno más coseno, 0. ¿Y qué es esto? ¿Cómo lo escribo ya simplificado? 2 sobre seno. Esto está arriba. ¿Sí estaban viendo? Listo. Y eso es 2 cosecante de teta. ¿Bien? 1 sobre seno cosecante. Esas no se les olvide ya. Las vamos a utilizar un montón de aquí hasta el final del año. Entonces que no, ni siquiera tengan que pensar cuál es secante y cuál es cosecante. Es decir, pues, que no se vayan a equivocar, ¿no? Que no tengan que pensar. Ojalá lo hagan rápido sin pensar. Pero pues si lo tienen que pensar, por lo menos que lo saquen eventualmente. Y la última de estas. Vamos a hacer tangente de B más cotangente de B sobre secante por cosecante. ¿Qué hago aquí? ¿Cotangente pongo qué? Pero tengo más cosas abajo. Allá atrás. Atrás. Fíjense, acá yo no voy a hacer lo mismo que en la primera, que es poner 1 sobre tangente y después sacar como un... Hagámoslo. A ver, se me ocurrió hacer eso. Tangente de B más 1 sobre tangente de B. No voy a copiar nada del denominador todavía porque no lo estoy cambiando. Y acá hago como un denominador. ¿Qué me queda? Esto por este tangente cuadrado de B más 1. ¿Listo? Y esta pues sí, es una identidad trigonométrica. ¿Cuál sería? ¿La segunda, la tercera? Eso es de tangente cuadrado más 1 igual a secante cuadrado o al revés. ¿Sí? Entonces ahí me estoy llegando a secantes cuadrados, que es incluso más complicado que lo que tenía al comienzo. Otra vez, eso saldría. Y además acá tengo un secante cuadrado, entonces algo se va a cancelar. Pero me estoy complicando más. Entonces acá aquí está tal cual lo que les estaba diciendo. Tangente, cotangente, secante y cosecante. Y esas todas las puedo cambiar en términos de seno y coseno. Pues lo hago. ¿Vale? Entonces olvidamos esto. Me queda seno de B por coseno de B más coseno de B sobre seno de B. Y abajo 1 sobre coseno de B por 1 sobre seno de B. ¿Listo? Cambié todas solamente a senos y cosenos. A ver qué se cancela. Arriba, ¿qué puedo hacer?
común denominador es coseno de b por seno de b, este por este, seno cuadrado de b, más, de este más, coseno por coseno, coseno cuadrado de b. Nadie se pierde con sacar un común denominador y sumar una fracción, ¿o sí? Listo, y abajo, 1 sobre coseno de b por seno de b. Entonces acá estaba lo que les estaba diciendo en el primero. Coseno y seno, los denominadores tanto del numerador grande como el denominador grande, los denominadores de la parte de arriba con la parte de abajo son lo mismo, se cancelan. Miren lo que ha puesto eso de a sobre b y c sobre b. ¿Y qué queda? 1, porque seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Y 1 sobre 1, 1. ¿Listo? Entonces todo esto negro era 1. Entonces bueno, para terminar esto, todas estas expresiones que hemos hecho, todas estas simplificaciones que he escogido para que hagamos en la clase, son todas identidades trigonométricas. Y pues hay 1000. ¿Listo? Las importantes son las que estoy numerando yo acá en la clase. Entonces voy a repetir eso de una vez. Vamos a hacer el resumen de una vez con todo. La primera de las identidades. Bueno, y a diferencia, perdón, de una vez aclaro también esto. A diferencia de los teoremas geométricos que ustedes ven en octavo y noveno, 4-1, triángulo isósceles, no sé qué, eso sí es, digamos, como una convención global. En cualquier libro que ustedes vean, en cualquier casi que país al que vayan, eso es un teorema que por convención hace referencia a la misma regla. Esta numeración que estoy haciendo yo es casi que inventada. En las identidades trigonométricas pues no hay esa convención. Es decir, no todos los libros tienen la misma numeración y como les digo hay 1000 identidades trigonométricas. Hay un montón de cosas que yo puedo simplificar y llegar a algo más sencillo. Entonces estas son, digamos, las importantes, las que yo sé que ustedes van a seguir utilizando incluso en cálculo, si van a estudiar algo en la universidad, pues es lo que van a seguir utilizando, ¿vale? Entonces la primera, arrancábamos de un triángulo ABC, sabía que a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado si es un triángulo recto, y si dividía todo por c cuadrado, llegaba a sobre c al cuadrado, b sobre c al cuadrado y 1. Opuesto, si llamamos a este el ángulo teta, entonces sería el opuesto sobre hipotenusa, seno cuadrado de teta. Adyacente sobre hipotenusa, esto es un coseno cuadrado de teta y esto es un 1. Y esa es la primera identidad trigonométrica. ¿Listo? Esto no escribe casi. La segunda, si divido todo esto por seno cuadrado, me queda 1 coseno sobre seno cotangente, si está en el cuadrado entonces cotangente cuadrado, y 1 sobre seno cuadrado cosecante cuadrado. Esta es la segunda. Y la tercera, de la primera, divido todo por coseno cuadrado. Entonces seno sobre coseno y al cuadrado, tangente cuadrado de teta, coseno cuadrado sobre coseno cuadrado 1, y 1 sobre coseno cuadrado secante cuadrado de teta. Y ahí vamos las tres primeras que habíamos visto del logro pasado, ¿vale? Entonces ninguna de estas me las tengo que aprender, solo saber de dónde es que sale. 4 y 5, eso sí es diferente. Que si ustedes se acuerdan, la 4 nos demoramos casi media clase y la 5 también hace 2 clases. La primera clase de este logro lo que hicimos fue eso, toda la identidad número 5. Entonces, esta sí ayudaría a sabérselas de memoria. Entonces voy a anotarlas todas unidas para que vean cómo acordarse de esto. 4A, 4B, 5A, 5B. Las 4 son los senos, las 5 son los cosenos. La A es de la suma, la B es de la resta, es decir, no hay que aprenderse 4A, 4B, vuelvo y repito, esto es simplemente una numeración que yo estoy haciendo. Pero aquí viene entonces lo importante. Para los senos son mezclados seno de A, coseno de B, y después seno de B, coseno de A. ¿Listo? Tanto para la suma como para la resta. Seno de B, coseno de A. Si aquí es más, si en la primera que es el seno, que es la normalita, es más, aquí sumo. Si acá es menos, acá resto. ¿Listo? Eso es normal. El coseno es al revés. Si acá es suma, acá resto. Si acá es resta, aquí sumo. Pero de otra cosa. En el coseno, empiezo con coseno, eso es lo que estoy sacando. Coseno, coseno. Y después seno, seno. ¿Vale? Lo mismo aquí. Coseno de A, coseno de B. Seno de A, seno de B. En las que están sumando, obviamente no importa el orden. Pero pues simplemente para acordarnos la dejamos así. Entonces, esto lo van a utilizar un montón. O sea, no solamente este año, como les digo, en cálculos va a ser súper útil, en problemas reales, física, depende de lo que estudien, pues esto lo van a utilizar un resto.
Entonces, pues si se les olvida, simplemente van a tener que volvérselo a memorizar cada vez que lo utilicen. Entonces, de una vez, se los digo es para que no lo olviden, para que sepan que de verdad es importante y que esto lo van a volver a utilizar. Entonces, que no lo olviden, que intenten recordarlo siempre. Que además, sacar esto otra vez se demoraría un montón. ¿Listo? Y la prueba matemática que habíamos hecho, pues ustedes vieron que es larga y medio difícil. Entonces, vamos a poner 6 y 7 hoy, que es una bobada en realidad. ¿Cuánto sería el seno de 2 teta? Estas dos se llaman las identidades del ángulo doble. Estas sí tienen nombre. Entonces, ángulo doble. Bueno, en realidad todas tienen nombre. Ángulo doble. Este sería pues suma y resta de senos y cosenos. Y ángulo doble entonces sería tanto para el seno como para el coseno de 2 teta. Entonces yo quiero saber el ángulo de 40 y tengo el de 20, entonces puedo utilizar esta identidad trigonométrica. Después vamos a ver obviamente aplicaciones un poco más útiles que ese ejemplo pendejo que acabé de dar. ¿Cómo hago esto entonces? Esta es la suma de dos ángulos teta, ¿sí o no? De teta más teta, ¿sí o no? Entonces voy aquí a la suma de los ángulos. A es teta y B es teta, y reemplazo A por teta y B por teta en toda la identidad. Entonces me queda seno de teta, coseno de teta, más seno de teta, coseno de teta. Es decir, este término dos veces. Entonces el seno de 2 teta es 2 veces seno de teta, coseno de teta. ¿Listo? Esta es la sexta entonces. No hay que aprendérsela, sino saber cómo la saco, a partir del de la suma. Y lo mismo para el coseno de 2 teta. Eso es coseno de teta más teta. Entonces alguien dícteme qué me queda acá. Ortiz. Teta y teta ambos. ¿Y simplificado? No. Coseno cuadrado de teta de una vez. Y seno cuadrado de teta. Listo, x por x queda x cuadrado, no 2x. Listo. Aquí. Entonces, bueno, voy a escribir la parte para que vean. Esto es, bueno, no, ahí se alcanza a ver. La primera identidad trigonométrica es coseno más seno al cuadrado, igual a 1. Entonces no la vayan a confundir, porque coseno cuadrado menos seno cuadrado y primero el coseno, no solamente la resta, sino primero el coseno, es coseno de 2 teta. ¿Listo? Si llegan a tener algo, digamos, coseno más seno cuadrado más seno cuadrado, tengo el 1 de la primera identidad trigonométrica. Si tienen seno cuadrado menos coseno cuadrado, eso no es nada. Pues por lo menos todavía no sabemos qué es. En cambio, coseno cuadrado primero menos seno cuadrado, no va a ser el 1, sino el coseno de 2 teta. El doble del ángulo que esté trabajando. Y obviamente ahí pues se me van a cancelar varias cosas. Entonces, bueno, voy a dar un ejemplo un poquito más útil de esto, que es cuando estoy despejando un ángulo y me salen este tipo de cosas. Digamos, si estoy planteando algún problema de física o algo y tengo el 2 teta por ahí metido y lo que quiero despejar es el teta, entonces yo necesito tenerlo en términos, digamos, de alguna forma planteé esto, pero por ahí tengo el ángulo doble, tangente de 2b o secante de 2b o algo. Entonces, la idea es que todo quede en términos de b para simplificarlo y que quede solo en términos de una función trigonométrica que pueda despejar. ¿Listo? A mí me dan algo así, planteo el problema y me da algo así, entonces lo simplifico, llego hasta acá y ahí ya puedo despejar el ángulo. Entonces simplemente, si esto es igual a un número, pues paso la función inversa de cosecante, que sería cosecante a la menos 1, ¿listo? O 1 sobre seno a la menos 1, y ahí despejo el ángulo. Pues para eso es que lo vamos a utilizar. Por ahora, digamos, todo lo que vamos a ver es puramente teórico. De la suma y la resta, tanto del seno del coseno, voy a dar unos ejemplos pues sencillos de cómo lo puedo utilizar. ¿Cuánto es el seno de 75? ¿Cómo lo puedo calcular? Utilizando la identidad de la suma. 30 más 45. ¿Listo? Dos que ya conozco. ¿Cuáles conocemos? 30, 45 y 60. ¿Listo? Si estoy hablando en radianes, entonces, ¿cuáles son los que conozco? Pi sextos, el de 30, pi cuartos, el de 45 y pi tercios, el de 60. Bien, de los triángulos especiales yo ya sé cuánto es eso. Entonces, sin calculadora yo puedo calcular cuánto es seno de 75 y adicionalmente darlo exacto, en términos de raíces, no un punto decimal ahí que estoy
redondeando en la calculadora. Entonces esto sería de la suma del seno, 45 y 35, perdón, 40 y 30, y 45 y 30, seno de 45, coseno de 30, voy a copiarla de una vez acá, entonces seno de 30, coseno de 45, más, si aquí es más, acá es más, acuérdense, y otra vez mezclados, seno de 45, coseno de 30, bien, si no se lo saben todavía, hacen el dibujito en un segundo, x raíz de 3, 2x, siendo este el ángulo de 30 y este el de 60, y en el otro x raíz de 2, y el ángulo es de 45. Ya de tanto utilizarlos, pues uno casi que se los aprende sin ver esto. Seno de 30 un medio, coseno de 45 raíz de 2 medios, seno de 45 lo mismo, y coseno de 30 raíz de 3 medios. Si no, entonces lo saco acá, ¿listo? Seno de 30 me paro en 30, opuesto sobre hipotenusa, x sobre 2x simplificado un medio. Coseno de 45 adyacente sobre hipotenusa, x sobre x raíz de 2, que simplificado raíz de 2 sobre 2. Seno lo mismo, y coseno de 30, si me paro en 30, adyacente sobre hipotenusa, se cancelan las x y me queda raíz de 3 sobre 2. Esa es la lógica, ¿listo? Si les lleva a olvidar. Y aquí ya evalúo. Entonces 1 por raíz de 2, 2 por 2, 4. Raíz de 2 por raíz de 3, raíz de 6. ¿Listo? Aquí yo lo puedo multiplicar porque la raíz es un exponente, a la 1 medio. Entonces, por reglas de exponentes, si el exponente es el mismo, puedo unir las bases. Si aquí está multiplicando, lo multiplico. ¿Listo? Y abajo 2 por 2, 4. Y esto simplificado, entonces sería raíz de 2 más raíz de 6 sobre 4. ¿Eso es raíz de 8 sobre 4? No. ¿Listo? Suma no. Entonces lo dejamos ahí. A ver, Chaparro, ¿cuánto es coseno de 15? Peña. 45 menos 30. Ah, ya, dígame la respuesta. La respuesta, Chaparro. Listo, lo mismo, ¿no? Raíz de 2 más raíz de 6 sobre 4. ¿Por qué? Porque seno de 75 es lo mismo que coseno de 15, porque 15 y 75 son ángulos complementarios. ¿Sí se acuerdan de eso? Entonces, si ya hicieron este cálculo, no lo repito. Pero hagámoslo solamente para comprobar digamos, el proceso que estamos haciendo y utilizando obviamente entonces la resta con la del coseno. Entonces la del coseno es... Esto lo podría hacer incluso de varias formas. Puedo poner 60 menos 45 o 45 menos 30. Esto de cualquier forma que pues la resta me dé los 15. Del coseno, ¿cómo es? Sin verla. Entonces empiezo con cosenos de uno, del otro. Y si es resta, pongo acá un más. ¿Listo? Porque es mezclado los signos para el coseno. Y después seno de 45, seno de 30. ¿Allá tienen alguna pregunta? Pregúnteme. Listo, y del mismo dibujito de triángulos, esto me da raíz de 2 sobre 2, coseno de 30 ya lo habíamos puesto acá, raíz de 3 sobre 2, seno de 45 raíz de 2 sobre 2 y seno de 30 en medio. Entonces raíz de 2 por raíz de 3, raíz de 6 sobre 2, perdón, sobre 4, más raíz de 2 sobre 4. ¿Qué unidos? Pues raíz de 6 más raíz de 2 sobre 4. Y obviamente entonces estas dos son lo mismo. ¿Listo? ¿Dudas de eso? ¿Se saben ya el seno, suma, coseno, suma? Listo, pues por favor guarden todo. Voy a dejarles las ecuaciones igual.